Soy madre soltera de una hija de 6 años. Vivía con mi madre, con mi hermano, con mi hermana y mi hija. Un día estaba en el trabajo, yo dejaba a cargo mi hija con mi madre. Era la única que le confiaba a mi hija. Y un día estando en el trabajo me llama mi madre diciéndome que mi hermano y mi hermana se iban para el río con mi cuñada, que si les dejaba llevar a la niña, que porque se querían llevar a la niña. Le digo que no, porque ya sabía cómo eran mis hermanos. Ellos no son de ponerle cuidado a nadie, les gusta mucho ese entorno de salidas. Entonces le dije que no me dejaré la niña. A lo que mi madre me dice que la niña iba a quedar muy triste. Le dije que no, que mejor le diera dinero y que se fuera a comprar un helado mientras se le pasaba lo triste. Bueno, mi madre me colgó la llamada. Yo me quedé con la de que mi madre no la fuera a mandar. Mi hermano le dice a mi madre que él se le iba a llevar, que él llegaba antes de las 5 que yo salía de trabajar y que yo no me iba a dar cuenta que ellos se habían llevado a la niña. Se llevaron la niña, fueron al río. En ese río había muchas personas y había una familia haciendo de comer con una olla. Pues hubo una pelea en la cual mis hermanos y mi cuñada se fueron a meter a ayudar porque había personas que se habían quemado con la olla. Cuando miraron, ya la niña no estaba por ningún lado, la llamaban y no contestaba, no la veían por ahí. Le empezaron a decir a la gente que se habían visto a la niña, que la niña era pequeña, bueno, habían dado características de la niña, pero que no la habían visto. Llaman a los bomberos para que procedan a buscar a la niña, cuando me entra una llamada en mi celular y era mi hermano. Ya presentía que mi hermano se había llevado a mi niña. Contesto el celular, le digo ¿qué pasó? Y me dice perdóneme. Me dijo duro porque ya sabía que se habían llevado a mi niña. Le digo yo, ¿te llevaste a mi niña? Me dice sí, hermana. No la encuentras, ¿verdad? Le digo yo. Me dice no, hermana, pasó esto y esto y descuidamos a la niña. Como puedo, salgo del trabajo, no pedí permiso para salir ni nada, solamente pensaba en mi niña. Cogí una moto, le dije a mi hermano que en qué río estaban. Él me dice en cuál. Cojo una moto, me voy al lugar y veo que van subiendo unos bomberos, a lo cual digo en voz alta, cuando iba en la moto, digo en voz alta, esos bomberos van a ir a buscar a mi hija. Y me dice el muchacho de la moto, perdón señora, mis respetos. Lo que le digo yo, que no se refiriera así, que yo sabía que mi hija estaba bien, que a mi hija no le había pasado nada, pero eso es lo que yo me quería creer. Llego al lugar, veo mucha gente en todo alrededor del río, mis hermanos llorando, me ven y me dicen perdóneme, perdóneme, perdóneme. No les puse cuidado. Lo primero que yo pensé fue tirarme con lo que había llegado. No pensé nada más sino en tirarme a buscar a mi hija. No encontré nada de eso. Estaba en un mar de lágrimas, quería que recuperaran a mi hija. Me sacan los bomberos del río, me dice que me tranquilice, que los deje hacer el trabajo de ellos. En el río donde ellos habían ido, vivía cerca un señor, en la cual ellos colocaban unos palos para poder que el río creciera más y quedara más hondo para poder nadar. El vecino empieza a sacar los palos para ver si merma el agua, para ver si se veía a la niña por ahí. Pero llegó a un punto el vecino en que él dijo, no puedo sacar más palos porque ya me lleva la corriente a mí. Entonces ya hay que dejárselo a los bomberos. Los bomberos empiezan a sacar más palos y quedó un solo bombero, el cual hace una señal, que es esta, a los otros bomberos. Yo sabía
que ya habían encontrado a mi hija. No me lo quisieron decir. Empiezo yo, es mi hija, dígame que encontró mi hija, dígame que encontró mi hija. Los bomberos me cogen y me dicen que me tranquilice. Los otros bomberos empiezan a alisar unas bandejas, como sábanas, bueno, muchas cosas de las que ellos habían traído. Me tiro a mirar a ver si era mi hija la que estaba ahí. Y mi hermano me coge, me dice que me calme, que lo perdonara. Le digo yo que no, que nunca jamás en la vida se lo iba a perdonar, que si mi hija era la que estaba ahí, jamás en mi vida le iba a perdonar, porque yo le había dicho que no se llevara a la niña. Efectivamente, me dice el bombero que hizo la señal que sí era mi hija, pero que era mejor que no la viera así, porque me iba a dar más duro de lo que ya era. Que mejor me quedara con el recuerdo de ella la última vez que la vi viva, que fue cuando se la dejé a mi madre en casa. Le digo que no, me pongo a llorar, le digo a Dios que porque a mí, si yo le había dicho a mi madre que no, que la niña no me la llevara, que porque me castigaba de esa manera, que porque la niña, que porque no me había hecho algo a mí, o porque no le había hecho algo a ellos, que eran los que se habían llevado a la niña. En ese momento no pensaba en nada más sino en el rencor que le tenía a ellos, porque por culpa de ellos mi niña. Sacan mi niña, la sacan en una bandeja cuando ya están personas fallecidas, la tapan con una sábana. Veo a mi niña raspada, morada. No sé si de pronto ella, del afán de agarrarse de algo, sus uñitas lastimadas, su carita raspada, su naricita raspada, sus labios morados. Me dio muy duro, solo lloraba y no la quería soltar. Le decía que por favor, le decía a Diosito que por favor me la reviviera, que quería ver mi hija viva, que por favor me la reviviera y que me quitara la vida a mí, pero que la reviviera. El carro que recoge los cuerpos ya fallecidos no estaban, o sea, fue más duro verla ahí por horas en una bandeja con una sábana encima, sabiendo que no podía hacer ya nada. Sé que lo regañaron porque ellos no tenían por qué sacar el cuerpo todavía si el carro no estaba ahí todavía, porque se los dijeron delante mío. Entonces fue más duro verla ahí por tantas horas mientras que el carro llegaba a recogerla. Después de unas horas llegó el carro, la recogió, se la llevó. Me dijeron que tenía que ir a lugares, empezar a firmar y todo eso para que me entregaran a mi hija, que se le iba a llevar a medicina legal, que tenía que ir a ver qué le encontraran a mi niña, si había sido sin culpa o alguien lo había hecho. Empezaba lo del velorio, lo del entierro. O sea, ya era un hecho que mi hija no iba a estar más conmigo en este mundo. Voy a medicina legal, me dicen que mi hija murió efectivamente sola, nadie. Mi hija era una niña de 6 años y ella no sabía nadar. Se llegó el día de la velación, la velé, la enterré y fue tanto el dolor que me entregué a la... Solo pensaba en tomar, me iba a bares y tomaba. Ya en la casa era una pelea por todo, que discutía con todos. Peleaba mucho con mi madre, le decía que por culpa de ella mi hija había, que jamás le iba a perdonar. Discutía mucho con mis hermanos, los trataba muy mal. Pasando los días, seguían más bares, no volví a trabajar. Era imposible yo volver a trabajar en el estado que estaba. Me iba a bares a pelear, a buscar peleas para ver si en algún momento a mí también, y me iba con mi hija. O sea, ya no quería seguir más en este mundo. Mi madre, al ver cómo me puse, al ver que ya no la respetaba, que le echaba la
de mi hija, mi madre enfermó y fue empeorando cada día, hasta que un día llegó tomada y me dicen mis hermanos que mi madre falleció. Fue otro golpe duro, es mi madre. Sentía el dolor que por ella mi hija estaba muerta, pero es mi madre. Me dolió que se haya ido. Me rehabilité porque sabía que tenía que seguir luchando, que mi hija ya no estaba, pero que tenía que salir adelante como fuera. Ya perdió a mi madre y al perder a mi madre siento que fue lo último que ella hizo por mí, como hacerme abrir los ojos. Me rehabilité y ahorita estoy limpia, trabajando y luchando, y sé que donde esté mi hija y mi madre me quieren, me aman como yo las amo a ellas. Ya pedí perdón a mi madre. Sé que fue tarde, pero le pedí perdón. A mis hermanos también les pedí perdón, porque si ellos hubieran sabido lo que iba a pasar, no se lo hubieran llevado. Nadie es adivino para saber qué va a pasar en ese momento. Nada. Consejo que les doy es, si se van a llevar a los niños, por favor, pónganles cuidado, sea quien sea, sean hermanos con sobrinos, hijos, nietos. Por favor, pónganle cuidado, son niños, ellos no saben qué es lo que hay más allá de un peligro. No se descuiden,